Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar aquí eh, y con una enseñanza que el Señor tiene para nosotros, para edificar nuestras vidas, para llevarnos a considerar muchos aspectos, ¿verdad? Decisiones que cada uno sin duda debemos de tomar. Estamos considerando la vida del rey David, ¿verdad? Estamos en el episodio 32, capítulos 8 y 9. Vamos a considerar el día de hoy del segundo libro de Samuel. Y la semana pasada nos quedamos en ver a un David que recibe una palabra de parte de Dios más allá de lo que David se habría imaginado. Palabra que tiene que ver con el futuro de su casa, como lo describe así también David, con el futuro de su casa, con los planes que tiene Dios a futuro en él. David con una buena intención en su corazón de hacerle casa al Señor, y dice Dios: no, tú no me vas a hacer a mi casa, antes soy yo el que voy a hacer casa para ti. Y le da la promesa, de ahí el título del mensaje anterior, del pacto de Dios con David, le da la promesa de que va a levantar a alguien de su descendencia y que va a afirmar su reino. Y ese reino será eterno. Bien, ahí nos quedamos la semana pasada y vamos a entrar hoy a este capítulo número 8, que es por demás interesante. Vamos a ver algunas de las batallas y de las victorias de David. El Señor hizo una promesa a David y en lo que vamos a considerar hoy vamos a ver el cumplimiento de muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios está respaldando en todo momento a David. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos por ahí un mapa y vamos a ver a David derrotando a varios pueblos. Hay una lista allí de varios pueblos con los cuales lucha David, ¿verdad? Y que Dios es Dios el que le da la victoria en cada uno de estos casos. Dios le había dicho a David: he engrandecido tu nombre. Pues como si no fuera eso suficiente, Dios lo va a seguir engrandeciendo a David. Bien, tenemos por ahí un mapa y vamos a identificar ahí unas zonas interesantes. Está al norte de este mapa, con una línea oscura resaltado, el río Éufrates. Aparece nada más allí una pequeña línea del río Éufrates. Está Amat, está Aram. Ahí donde está Aram hay una zona, Aram Sobá, es esa línea de rojo. Esto es cerca de Damasco. Conocemos Damasco, ¿verdad? Porque precisamente por allí fue que el Señor Jesús se presentó a la vida de Saulo, después llamado Pablo. Tenemos también más abajo lo que es el territorio de Amón, está en el centro de aquella zona rosada, que es donde está habitando Israel. Al sur de esto está Judá, a la derecha, al este está Moab, y a la izquierda, frente al mar Mediterráneo, están los filisteos. Por ahí está resaltado el nombre de Gat, la ciudad de Gat, de donde era el gigante Goliat, y al sur vemos Edom. Bien, están resaltados todos estos pueblos, todos estos territorios, precisamente porque tiene que ver con lo que es mencionado ahí en el capítulo 8. Dice el versículo 1 que David derrotó a los filisteos y los sometió. Recordamos que los filisteos han estado de manera constante apareciendo una y otra vez y otra vez. Bueno, ya en el pasado habían peleado algunos, pero ahorita peleó Saúl y aún así no los eliminó completamente. Pelea David también con ellos, y aunque tiene victorias, los filisteos van a seguir apareciendo. Y justamente esa zona hoy la conocemos como la Franja de Gaza, y allí siguen, ¿verdad? Allí siguen. Es un pueblo que no fue exterminado como era el propósito de Dios. Al menos en este tiempo, ni aún David. Pero bueno, en este tiempo derrota a los filisteos y los somete. Les va a costar algunos años
a los filisteos recuperarse. Dice también el versículo 2, otro pueblo al que derribó David son los moabitas. Dice, derrotó también a los de Moab. Y es interesante porque aquí mató a 2/3 partes, ¿verdad?, del pueblo. Dice, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. O sea, a 2/3 partes los mató. Y vemos a un David, podríamos pensar, un hombre sangriento. De hecho, así algunos describen, es un hombre sangriento. Lo que vamos a ver en este capítulo ya no es el mismo sentir de David que anteriormente. David fue en el pasado mercenario, ya pasamos por eso. Fue mercenario cuando vivió ahí en Ziklag, que estaba pues de alguna manera asistiendo a Aquis, el príncipe de los filisteos. Él iba y mataba al pueblo entero, mujeres, niños, animales, nada dejaba con vida y se llevaba el botín. Bueno, vemos a David en aquel tiempo, en su etapa como mercenario. En realidad no era movido por el propósito de Dios, David, en ese momento. Aquí lo que vamos a ver es a un David que está siendo respaldado por Dios ahora como rey, y va a cumplir el propósito de Dios en muchos de estos pueblos. Ahí están los filisteos, los moabitas. Esta descripción acerca de los moabitas, ¿verdad?, nos dice, mató a 2/3 partes de ellos. Después, más adelante, dice que derrota de Soba a Hadad-Ezer. Dice el versículo 3, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Es decir, son numerosas las muertes, ¿verdad? Dice que desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Desjarretar, este término significa que pues cortó las patas de los caballos. ¿Para qué? Bueno, sencillamente para inhabilitar de alguna manera al pueblo enemigo. Y por otro lado, hay una palabra de parte de Dios para los reyes, que no deben acumular caballos, no deben acumular riquezas, mujeres, ¿verdad? Pero sobre todo aquí en este punto, por los caballos. Así que David se encarga de desjarretar a estos caballos, solamente dejando suficiente para 100 carros. Dice, son de las cosas que hace David, y lo vemos venciendo. Después dice que derrota también a otro pueblo, a los sirios. Dice, versículo 5, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Al enterarse, ¿verdad?, lo que estaba pasando con Hadad-Ezer, pues quieren irlo a ayudar los sirios. Yo creo que confiaban mucho en sus capacidades, pero dice aquí este pasaje que David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Venían a ayudar y salieron también derrotados. Victoria tras victoria tras victoria. Podríamos decir, ¿es un superhéroe David? ¿Es un superhéroe? ¿O será que más bien es Dios el que está con él? Eso lo vamos a ver. Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Agarró entonces David a los sirios y les servían, ¿verdad? Fueron sus siervos. Los sujetó a tributo. Y dice aquí al final del versículo 6, dice al final, Dios le dio la victoria a David por donde quiera que iba. Por donde quiera que iba era Dios el que le daba la victoria. Dios respaldando a David en estas hazañas, podríamos describirlo así, de esta manera. No de muchos hombres se puede decir esto. A través de la historia, no de muchos se puede decir esto. Son contados. Pero algo que nosotros nos podemos dar cuenta es que David está siendo respaldado por Dios. Ahora es
es importante considerar lo siguiente. Nosotros hemos sido bendecidos sin duda por Dios en muchas ocasiones. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, ayudándonos a resolver un problema, a sacar adelante un compromiso, ¿verdad? En diferentes situaciones cumplimos con nuestras obligaciones y nos da gusto poder cumplir con nuestras responsabilidades. Pero en todo esto, hermanos, necesitamos considerar precisamente esto. Es Dios siempre detrás de todo eso. Cuando nosotros entendemos esto, será fácil dejar a un lado la vanidad. Será fácil dejar a un lado la altivez de corazón. Será sencillo poder ser humildes, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, el que quiera ser el mayor entre ustedes debe de ser el servidor de todos. Bueno, pues David aquí ha sido puesto como rey y aún como rey, él sigue saliendo a las batallas. Uno pensaría, bueno, ya en ese puesto ya llegaste al cargo máximo, ya te toca nada más sentarte y esperar y ver y mandar desde allí, ¿no? Pensaría uno. Bueno, porque así es como dice el Señor Jesús. Los reyes de la tierra en realidad se enseñorean de los demás, se enseñorean de la gente, se enseñorean de su pueblo, no así entre ustedes. Así que David, siendo rey, él es el que sale a las batallas, él sigue estando al frente y es Dios el que le da las victorias. No hemos terminado, vamos a avanzar de diapositiva, por favor. No hemos terminado, todavía sigue diciendo más cosas acerca de David. En una batalla, en una guerra, hay un vencido y hay un vencedor, ¿verdad? En asuntos de guerra, bueno, el vencido se lleva pues el tesoro, perdón, el vencedor se lleva el tesoro del vencido, ¿sí? Ese es el botín. Y bueno, de alguna manera se lo ha ganado. Así que vamos a ver a David teniendo el botín de todos aquellos pueblos a quienes va a derrotar. Versículo 7 nos dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén, ¿verdad? Hadad-Ezer, y lo despojó de sus riquezas de alguna manera. Dice, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Así que tomó de la riqueza de estos pueblos. Dice el versículo 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, mandó Toi a su hijo Joram a saludar a David, a bendecir a David. ¿Por qué? Porque Toi de alguna manera era enemigo de Hadad-Ezer. Y entonces, bueno, pues le quiso saludar pacíficamente, le quiso bendecir. Y entonces su hijo, versículo 11, su hijo Joram, llevaba también utensilios de plata, de oro, de bronce, los cuales dice que David dedicó a Dios, con la plata y el oro que había dedicado a todas las naciones que había sometido, junto con todo lo demás de todas las naciones que sometió David y lo que le trae este hombre Joram, ¿verdad? Lo dedica al Señor. Es presentado delante del Señor. Esta es una manera en la que David reconoce que ha sido Dios en su vida y le ofrenda David todo. Nosotros hemos sido llamados a ofrendar a Dios nuestras vidas. Hemos sido llamados a ofrendar a Dios todo nuestro ser, ¿verdad? Lo hemos compartido, se ha predicado, en pláticas también hemos tenido oportunidad de comentar esto. Y la verdad es que reflexionando honestamente delante de Dios, es posible que nos esté costando trabajo ofrendar a Dios en alguna parte de nuestras vidas. Y no hablo de lo económico, no hablo de lo material, porque toda nuestra vida debe ser ofrendada delante de Dios. Y posiblemente haya algún espacio de nuestra vida que todavía lo seguimos considerando nuestro y no lo dedicamos a Dios. David reconoce que es Dios en todas las batallas y por eso él ofrece al Señor. Dedica todo esto a Dios. Bien, y llegamos al versículo 12. Es una especie
síntesis, ¿verdad?, de todos los pueblos a los que ha vencido David. Dice, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, ¿no? Como un resumen de todos esos pueblos a los cuales venció David. Bien, vamos a avanzar de diapositiva. Y todavía agrega uno más. Por ahí aparecen los edomitas, ¿sí? Dice el versículo 14, puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Así como los sirios, también los edomitas vinieron a ser siervos de David. Y una vez más se menciona, y Dios dio la victoria a David por donde quiera que iba. Dios es el que está respaldando a David en todas estas acciones. Cuando es Dios el que respalda, hermanos, los resultados son diferentes. Hemos visto a David equivocándose. Hemos visto a David que cuando pregunta a Dios, las cosas le salen bien. Y cuando no pregunta a Dios, algo sale mal. Algo sale mal. Bueno, para ser bendecidos de parte de Dios, para tener esa dirección de parte de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos hacer lo mismo. Siempre estar delante de Dios, consultando a Dios en todo tiempo. Hay decisiones, todo el día tomamos decisiones, todos los días tomamos decisiones. Algunas decisiones, vamos a decir, son sencillas. No es que no sean importantes, sino que son sencillas de tomar. Una decisión sencilla es, ¿cómo me voy a vestir el día de hoy? ¿Sí? Una decisión sencilla. No es que no sea importante, simplemente es sencilla. Pero hay otras decisiones que son trascendentales, que van a afectar en nuestras vidas positiva o negativamente. Y si vamos a tomar una decisión de ese tamaño, una decisión de esa magnitud, no nos conviene hacerlo confiado. No nos conviene no tomarnos un tiempo delante de Dios para preguntar a Dios, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde? ¿Cuál es tu propósito en mí? ¿Qué esperas de mí en cuanto a lo que está enfrente? ¿Qué debo de decidir? Creo que nos ha pasado a todos que nos hemos equivocado en algunas decisiones y hemos visto los resultados, así como a David le pasó. Hemos visto que nos fallaron las cosas. Y también hemos visto que Dios nos ha llevado en victoria en algunas otras situaciones. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia siempre ha sido que nos hayamos movido conforme a la voluntad de Dios. Siempre ha sido eso la diferencia, así como con David. Ahora, pues él está experimentando victoria tras victoria, batalla tras batalla, y él pues está haciendo la voluntad de Dios, está siendo respaldado por Dios. Dios está haciendo un gran nombre de David. Bien, pero esa es la diferencia, que Dios está con él. Dice el versículo 15, y tiene ahí subtítulo, David, un rey justo. En todo esto, hermanos, también se deja ver que David actúa con sabiduría, actúa justamente. Dice, reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Cuando alguien está en autoridad, hermanos, hermanas, se espera que ese alguien que está en autoridad tome buenas decisiones. Se espera que esa persona pues se maneje justamente, ¿verdad? En algunas ocasiones nos ha tocado, tal vez es nuestro jefe en el trabajo, tal vez es el maestro, la maestra en la escuela. Tenemos autoridades en nuestro país a diferentes niveles, y yo creo que esperamos un buen desempeño de la autoridad, esperamos un buen papel de la autoridad. Hemos aprendido de parte de Dios que Él es el que pone autoridades, es el que pone y quita autoridades. Y muchas veces nos preguntamos, ante las malas acciones de una autoridad, nos preguntamos, ¿Dios lo puso? Sí, Dios lo puso.
esperaba Dios, el propósito de Dios era que hiciera alguna función en particular, ¿no? Que hiciera una función en particular. Lo que hizo, bueno, de eso ya tendrá que dar cuentas a Dios. Pero el propósito, ¿verdad?, de Dios, pues es que esa autoridad haga lo que debe de hacer. En este caso vemos a David como un rey justo, un rey que administra justicia y equidad a todo su pueblo. Y es lo que se espera. Aquellos que tienen la bendición y la oportunidad de parte de Dios, sin duda, de estar en autoridad, es necesario considerar esto, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera les toca dirigir gente, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, ¿verdad? Necesitan considerar esto. De parte de Dios solamente puede recibir la sabiduría para administrar en justicia. Algo que le preocupaba mucho a Salomón, que ya lo veremos, pero dice, ¿cómo voy a dirigir a este pueblo tuyo? ¿No? ¿Cómo voy a dirigir a este pueblo tuyo? Se necesita sabiduría, se necesita tu ayuda, Dios, para poder dirigir a este pueblo. Bueno, otro aspecto más en el que vemos que Dios está respaldando a David. Dios le dirige y por eso David puede administrar en justicia y en equidad. Y terminamos este capítulo 8 repasando ahí a los oficiales de David. Son algunos nombres y algunos puestos que ejercen ellos y que será necesario tomar en cuenta para más adelante. Dice Joab, hijo de Sarvia, ya lo vimos, era general del ejército de David. Joab, el general del ejército. Está por allí alguien más que se llama Josafat. Él era cronista, ¿verdad? Sadoc es hijo de Aitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Entonces tenemos allá a Sadoc y a Ahimelech como sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David pues estaban como príncipes. Digamos que es la gente de gobierno más cercana a David, ¿no? Como su gabinete, son los más cercanos a David. Y entonces vemos cronistas, el general, vemos sacerdotes, vemos a alguien que está cubriendo un puesto, ¿verdad? Con los cereteos y los peleteos y sus príncipes que son sus hijos. Son aquellos que están en autoridad juntamente con David. Muy bien, ese es el capítulo 8 que nos narra estas batallas de David. Vamos a avanzar de diapositiva. Y vamos al capítulo 9. Este capítulo es necesario considerarlo y espiritualizar un tanto la enseñanza, la narración que está aquí descrita, para poder entender lo profundo que es y la bendición que tiene para nosotros el poder considerar esto. Dice como título esta diapositiva, David busca a Mefiboset. ¿Sí? Por ahí vamos a tener entonces presente este nombre, Mefiboset. Bien, Dios le ha dado victorias a David. Viene un día en el que se pregunta, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Dice, ¿ha quedado alguien vivo de los de Saúl? Recordamos que Jonatán fue su gran amigo de David. Y se hicieron una promesa ellos, que aún después de su muerte, pues habría la oportunidad de ver uno por el otro, y más que nada por su descendencia. De ahí nos preguntamos, ¿puede una amistad ir más allá de la muerte? Y podemos decir sí, sin duda, porque David no se va a olvidar de esa promesa que hizo con Jonatán. Por eso en ese momento le preocupa y le interesa y empieza a indagar. ¿Hay alguien que haya sobrevivido de la casa de Saúl? Y dice aquí, ¿verdad? Por amor a Jonatán. Dice, voy a hacer misericordia con él por amor a Jonatán. Bien, y entonces viene un hombre llamado Siba, ¿verdad? Él había sido siervo de Saúl. Entonces dice que el rey le dijo en el versículo 3 del capítulo 9, dice que el rey le dijo a Siba, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo
de Jonatán. Si hay alguien, si hay alguien. ¿Y qué crees? Que este alguien es hijo de Jonatán, pero él está lisiado de los pies. Él tiene un problema, ¿sí? Un problema físico. Un problema que además podemos entender le imposibilita hacer muchas cosas, ¿sí? Le imposibilita hacer muchas cosas. Dice el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Está en este lugar llamado Lodebar. Avanzamos de diapositiva, por favor. Versículo 6 nos dice, el rey de alguna manera pues lo manda a traer, lo manda a buscar. El versículo 6 que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Y qué hizo? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Viene Mefiboset, es un hombre, ya lo dice la escritura, lisiado de los pies, y hace reverencia delante del rey. Recordemos esto, de alguna manera Dios cambió las cosas. Originalmente la descendencia de Saúl le tocaría continuar con el reinado a la descendencia de Saúl, pero precisamente por la desobediencia de Saúl, Dios lo cambia a David, ¿verdad? Y le da el reino a David. Eso, bueno, ya lo sabemos muy bien. Así que Mefiboset no solamente está lisiado, no solamente es prácticamente el único, ¿verdad?, de su familia, sino que aún no tiene derecho de nada de aquello de lo que alguna vez pudo haber soñado. No tiene derecho a nada de eso. Es un hombre, entonces, podríamos decir tal vez desdichado, desafortunado, pero viene a David y entonces hace reverencia. Él entiende su condición delante de David. Ahora David es el rey. Y dice, le dijo Mefiboset a David, le respondió de esta manera, he aquí tu siervo. David lo recibe, le dice, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Dice, no temas, no temas. Era lógico pensar, está buscando hasta el último descendiente de Saúl para eliminarlo. Eso podría pensar, podría ser algo muy natural, un pensamiento obvio incluso. Entonces le dice el Señor, le dice David, no tengas temor, no temas. Lo ve, considera, ¿verdad? Su condición, no temas. Yo voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Ya no tenía derecho a nada de esto, absolutamente a nada de esto. Y le dice, te voy a devolver todas las tierras de tu padre y comerás siempre a mi mesa. Vamos a decir, unas horas antes, ¿qué esperanza tenía Mefiboset? ¿O en qué estaba pensando Mefiboset? ¿O cómo estaría viviendo Mefiboset? Ahora le llaman, tiene que presentarse delante del rey, y él tal vez con un pensamiento equivocado, con temor incluso delante del rey, le dice el rey, no temas, yo te voy a devolver todas las tierras que fueron de Saúl, ¿verdad? Y vas además a comer siempre conmigo en mi mesa. Esto es un privilegio, esto es un privilegio, comer con el rey siempre a su mesa. Alguien en esta condición, hermanos, y basta con mirar a nuestro alrededor, mirar a la gente a nuestro alrededor, siempre hay menosprecio por todas partes, por una o por otra cosa. Siempre hay menosprecio de los mayores hacia los menores, y no hablo en edad, ¿no?, sino su posición social. Hay menosprecio. Y lo que pensaría, lo lógico, sería, pues no tengo oportunidad ahí delante de David. Y ahora voy a comer siempre en la mesa del rey. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice, él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo
y estas palabras son muy fuertes, ¿no? Se me hace muy fuerte, hasta como que se me hace un nudo en la garganta, porque dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se consideraba él mismo? Un perro muerto. ¿Alguna vez se habló acerca de cómo veían o cómo ven los judíos a los perros? Son algo despreciable. Nosotros los vemos como mascotas, ¿verdad? Pero para ellos es así, abominable, ¿no? Un perro. Entonces imagínense en la posición en la que se está mirando a sí mismo Mefiboset. Tengo este privilegio de comer en la mesa del rey y además me va a dar las tierras de mi abuelo. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Bien, decía que este capítulo, ¿verdad? Esta historia necesitamos espiritualizarla un poco para entender más profundamente la enseñanza. Y la verdad es que nosotros tenemos que mirarnos un poquito como Mefiboset, un poquito así como Mefiboset. Antes de ser llamados por el rey, ¿cuál era nuestra condición? Y ¿saben qué? Pensemos en Mefiboset. Él dice, se considera un perro muerto. Pensemos en nuestra vida hacia atrás. Antes de que el Señor nos llamara, ¿quién considera que su vida era despreciable? ¿Quién lo considera? A lo mejor algunos no. A lo mejor algunos llegamos a pensar, bueno, mi vida no era tan mala, ¿no? Tenía todo un futuro por delante, ¿no? Mi vida, así, incluso algunos piensan de esa manera, yo no soy tan malo, ¿no? Mi vida no era tan mala. Pero cuando podemos darnos cuenta lo que dice Dios acerca del hombre, Romanos capítulo 3, y que en ese capítulo Dios empieza a desnudar prácticamente el alma de los hombres y nos deja ver realmente cuál es nuestra condición antes de conocer al Señor, podemos decir y entender estas palabras de Mefiboset. ¿Quién soy yo para que tú me llames? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo realmente, Señor, para que tú me llamaras? Podríamos preguntar, ¿qué viste en mí? Y sabemos que la respuesta es nada. No había nada especial en ti para que Dios te haya llamado. No había nada especial. Es más, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Toda tu vida era despreciable ante los ojos de Dios. Tanto que precisamente por eso estábamos condenados por nuestros delitos, por nuestros pecados. ¿Y a dónde nos llevaba? Si nosotros hubiéramos muerto en aquellos días, ¿cuál hubiera sido nuestra final? Hoy estamos aquí por gracia de Dios, pero si en aquellos días hubiéramos muerto, aquellos días cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos rendido nuestras vidas a Él, cuando no habíamos reconocido nuestros pecados, que de alguna manera nos considerábamos, algunos, ¿verdad? Nos considerábamos buenos, no tan malos. Eso pensábamos. Bueno, es más, estoy seguro que aún aquellos que nacieron, ¿verdad? En un hogar donde sus padres ya conocían del Señor, aún ellos también tienen una vida de la cual se tienen que arrepentir, una vida de la cual tienen que reconocer que no era agradable a Dios, que era despreciable a Dios. Y también tienen que proceder a arrepentimiento y decir, ¿quién soy yo para que me hayas mirado a mí? ¿Quién soy yo? Dice Mefiboset, un perro muerto como yo. Eso éramos. Eso éramos. Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. La condenación eterna si no hubiéramos atendido a la voz de Dios y nos hubiéramos quedado allí, ¿verdad? Si Dios ya hubiera arrebatado nuestras vidas y no hubiéramos entregado al Señor nuestro ser. Bueno, ahí está Mefiboset y recibe una enorme bendición. Una enorme bendición.
le van, le van a dar las tierras de su abuelo, pero además, esto es lo más importante, estar sentado a la mesa del rey. Y la verdad es que eso es una invitación también para nosotros, ¿verdad? Estar sentados a la mesa del rey. El 31 de diciembre tuvimos oportunidad todos, ¿verdad? Tanto aquí como allá en Maranata y seguro en muchos lugares tuvimos oportunidad de participar de la cena del Señor, ¿verdad? Íbamos a ese pasaje de Corintios en donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Llama a considerar un asunto, ¿verdad? A considerar un asunto. El cuerpo, la iglesia. Bien, ¿cómo es nuestra relación entre nosotros como cuerpo y como iglesia? Pero les decía yo allá a los hermanos, y revisando el pasaje, ¿dónde dice que no participemos de esto? En ningún lado dice no participes. Conociendo a nuestro Señor Jesús, lo que está diciendo es no tomes la cena indignamente. Arregla este asunto que tengas que arreglar, arréglalo ya y participa de la cena. Qué bendición, ¿no? Qué bendición participar de la cena del Señor. Para muchos es más fácil no tomar, no pasar. Para muchos es más fácil que ponerse a cuentas, ¿verdad? Que pedir perdón a Dios y entonces poder participar. Significa que no se ha entendido que esto es un privilegio, participar de la mesa del Señor. Nosotros estamos invitados, ¿verdad? Estamos invitados a participar. Es un privilegio, hermanos. Bien. Dice, vamos 2 diapositivas adelante, por favor, Diego. Dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado y no tienen ni oportunidad, ¿no? Si nos quedamos hasta ahí, no tienen ni oportunidad. Están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Tenemos que ser conscientes de esto. Nuestro pecado nos tenía así, lejos de la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de su gracia, a la misma presencia de Dios, en el nombre de Jesús, no por nosotros, no por nada que hayamos hecho nosotros, por Jesús es que nos podemos acercar. Bien, así que estábamos lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Pero Dios nos da oportunidad de acercarnos. Al hacernos justos, nos da la oportunidad de acercarnos. Y dice gratuitamente. ¿Cómo? ¿Por qué podemos? Gracias a Jesús. Esto lo sabemos, hermanos, pero insisto en esta parte de que necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Quiénes éramos? Y como Mefiboset, no teníamos oportunidades, no teníamos privilegio alguno, lo habíamos perdido todo, pero por Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy tenemos oportunidad de estar cerca, muy cerca de Dios. Dice Apocalipsis 19, versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Llamados a participar de su mesa. Somos llamados. Y eso, hermanos, debe darnos alegría. Seguramente en esa reflexión podremos derramar algunas lágrimas delante del Señor allí en secreto, en privado, algunas lágrimas por la emoción de saber que Dios fue muy bondadoso con nosotros, fue muy bondadoso con nosotros. Pero después de eso nos levantamos alegres porque tenemos la oportunidad de participar de la mesa del Señor y somos invitados por Él. Y la verdad es que al haber aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones,
ya tenemos la mayor parte del camino recorrido. Ahora nos toca mantenernos este camino. Y nuestro anhelo será ver al Señor al final de nuestros días en este mundo. Vamos a regresar tantito. Diego, por favor, a la diapositiva anterior. Dice que el rey, vamos a ver lo que hizo David. El rey llamó a Siba, ¿verdad? Y le da instrucciones, lo instruye a Siba. Recordemos que Siba había sido siervo de Saúl, y entonces le da instrucciones David y le dice: todo lo que fue de David se lo he dado a su hijo, ¿sí? Se lo he dado a su hijo. Y entonces le encarga a Siba, le dice: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Aparte le dio siervos, siervas. Y dice: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey. No cualquiera, no cualquiera. Va a comer siempre en mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, nosotros podemos decir hoy eso: somos hijos del rey. No en el sentido de que muchos lo usan para pedir cosas de rey, ¿no? Riquezas de rey, cosas materiales. No, sino entendidos de esa posición. Hijos de Dios. Antes no lo éramos, hoy somos llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio y es algo que debemos de tener siempre presente. Se nos olvida, tenemos que decirlo y reconocerlo. Se nos olvida con facilidad que no éramos dignos y que por misericordia de Dios fuimos llamados. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto. Vamos a decirle a Dios que reconocemos su bondad en nuestras vidas. Cierren sus ojos, hermanos. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque te plació llamarnos, porque pusiste tus ojos en cada uno de nosotros, no siendo dignos, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros, Señor, ninguno. No había cosa buena que tú pudieras haber visto para que fuéramos llamados. Pero aún así, y como dice tu palabra, aún así, en nuestros delitos y pecados, tú mandaste a tu Hijo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y hoy podemos gozar de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, te rogamos, ayúdanos a no olvidarlo, a tenerlo presente. No éramos dignos antes y hoy somos llamados hijos tuyos. Y como tales, Dios, también es nuestro deseo agradarte en todas las cosas, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendemos. Señor, queremos agradarte en todas aquellas cosas que tú pones en nuestras manos y que esperas que nos dediquemos a ello. Queremos agradarte, pero para eso necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección, necesitamos sabiduría de allí, de lo alto, para poder hacerlo bien, de acuerdo a tu voluntad. Y que tú respaldes cada una de esas acciones. Que haya en nuestro corazón el deseo, siempre, el deseo constante de buscar tu propósito, de buscar tu voluntad en las cosas que hagamos. Que sea lo más importante para nosotros, como lo fue para nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y así nos lo enseñó a nosotros también, a que sea tu voluntad y no la nuestra. Eso queremos, Dios, en nuestras vidas. Queremos agradarte, queremos glorificarte. Y te pedimos que todo esto sea con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos en esto. Gracias por tu bondad y amor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.